El poder oculto en la oración que pocos conocen. ¿Qué pasaría si te dijera que la mayoría de los cristianos oran mal y que esa es la razón por la que no reciben respuesta? Y si te dijera que hay un poder oculto en la oración que muy pocos conocen y que aquellos que lo descubren ven milagros, puertas abiertas y cambios sobrenaturales en su vida. Escúchame bien. Muchos oran, pero pocos ven resultados. Muchos piden, pero sienten que el cielo permanece en silencio. Muchos claman, pero sienten que Dios no responde. ¿Por qué? ¿Hay algo que están haciendo mal? Existe una llave que abre el cielo y desata el poder de Dios en la vida de una persona. Hoy te revelaré un secreto que cambiará tu manera de orar para siempre. Un secreto que ha sido escondido de muchos, pero que siempre ha estado en la palabra de Dios. Un principio tan poderoso que, cuando lo descubras y lo apliques, verás cambios tan grandes en tu vida que jamás volverás a dudar del poder de la oración. En este video, te llevaré paso a paso a través de las claves bíblicas que transforman la oración en una herramienta de poder real. No más rezos vacíos. No más palabras que se pierden en el aire. Hoy aprenderás cómo activar la oración para que Dios actúe a tu favor con señales, milagros y respuestas sobrenaturales. Pero antes de empezar, quiero que demuestres tu fe con una acción. Escribe en los comentarios: la oración cambia todo, para que YouTube recomiende este mensaje a más personas que necesitan conocer esta verdad. Comenta ahora mismo y deja que el algoritmo trabaje a favor del reino de Dios. Dale like a este video porque al hacerlo, estarás permitiendo que más personas que necesitan esta enseñanza la reciban en este mismo instante. Suscribirte a este canal es un acto de fe. Es una manera de declarar que estás comprometido con tu crecimiento espiritual y que deseas aprender más sobre los misterios del reino de Dios. Quienes están suscritos aquí no son personas comunes. Son aquellos que buscan más. Son aquellos que desean ser parte de la generación que cambia el mundo a través del poder de la oración. Ahora, prepárate. Mantente hasta el final, porque la penúltima clave que te daré hoy contiene la llave para desbloquear respuestas que has estado esperando por años. Vamos a comenzar. Hoy descubrirás el poder oculto en la oración, el que pocos conocen, pero que transforma realidades. La clave perdida de la oración. ¿Por qué muchos no reciben respuesta? ¿Por qué hay personas que oran y reciben milagros, mientras otras oran por años y solo encuentran silencio? La respuesta está en la clave que Jesús enseñó, pero que la mayoría de los cristianos han olvidado. Muchos creen que orar es solo repetir palabras bonitas, hacer súplicas desesperadas o rezar con los labios sin involucrar el corazón. Pero la oración que Dios responde tiene un secreto. Y si no lo aplicas, es como tratar de abrir una puerta sin la llave correcta. 1. Jesús nunca enseñó a orar de cualquier manera. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él no dijo: solo pide lo que quieras y te será concedido. Dile a Dios tus problemas y espera. Haz oraciones largas y emocionales, y Dios te escuchará. No. Jesús reveló un modelo, un principio, una estructura que tiene poder. Él dijo en Mateo 6, 9, 13: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí está la primera clave. Toda oración poderosa empieza con adoración y reconocimiento de quién es Dios. Muchos inician orando con quejas, con ansiedad, con miedo. Pero la oración que mueve el cielo comienza con honra. ¿Cuántas veces has orado sin tomar un segundo para reconocer a quién le estás hablando? No es lo mismo empezar diciendo: Señor, ayúdame, estoy desesperado, que decir: Padre, tú eres el Rey de Reyes,
el Dios Todopoderoso, el dueño del cielo y la tierra. En ti está todo poder y autoridad. El primer paso para que tu oración tenga respuesta es establecer el gobierno de Dios en tu vida antes de pedir cualquier cosa. 2. La oración no funciona cuando hay obstáculos espirituales. Isaías 59:2 dice: Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es fuerte. Dios no responde todas las oraciones, especialmente cuando hay barreras espirituales. ¿Cuáles son esas barreras? Pecado no confesado. No se trata de ser perfecto, sino de tener un corazón arrepentido. Falta de perdón. Jesús dijo en Marcos 11:25 que si no perdonamos, nuestras oraciones quedan bloqueadas. Dudas y doble ánimo. Santiago 1:6-7 dice que quien duda no recibirá nada del Señor. Antes de pedirle algo a Dios, examina tu corazón. ¿Hay algo que te impide recibir la respuesta? 3. La oración de Jesús en Getsemaní y el secreto del poder sobrenatural. Jesús hizo una oración en Getsemaní que cambió la historia de la humanidad. Estaba a punto de enfrentar la cruz. Sus discípulos dormían. Él sudaba gotas de sangre por la angustia. Y en ese momento, hizo la oración más poderosa de todas. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Aquí está la clave definitiva. La oración más poderosa no es la que busca cambiar la voluntad de Dios, sino la que alinea nuestra vida con su propósito. Muchos oran intentando torcer la mano de Dios, como si pudieran obligarlo a cumplir sus deseos. Pero la oración que abre los cielos es la que dice: Señor, haz tu voluntad en mi vida, aunque no sea lo que yo quiero. Cuando Jesús oró así, algo pasó. Un ángel descendió y lo fortaleció. Su oración no cambió la situación, pero lo llenó de poder para enfrentarla. Conclusión del bloque 2. Ahora entiendes por qué muchos oran y no ven respuestas. Porque oran sin honra, con obstáculos espirituales o tratando de forzar a Dios en lugar de alinearse con Él. Pero cuando aplicas estos principios, inicias con adoración y reconocimiento de Dios, examinas tu corazón y quitas cualquier barrera espiritual. Oras alineándote con la voluntad de Dios en vez de forzar la tuya. Tu oración se vuelve poderosa. Los cielos se abren y Dios empieza a moverse en tu vida de maneras sobrenaturales. Dime en los comentarios, ¿cuál de estas claves necesitas aplicar más en tu vida? Y prepárate, porque en el siguiente bloque vamos a descubrir la oración que hizo temblar los cielos y desató una manifestación sobrenatural en la Biblia. La oración que sacudió el mundo espiritual. ¿Cómo oraban los hombres que cambiaron la historia? ¿Sabías que hubo una oración en la Biblia que literalmente sacudió el mundo espiritual y desató un poder divino tan grande que cambió la historia? No fue una oración común, no fue una oración rutinaria. Fue una oración que hizo que Dios interviniera con señales, milagros y liberación. 1. ¿Qué pasó en el libro de los Hechos cuando la iglesia oró? En Hechos 4:29-31, los discípulos estaban siendo perseguidos. Pedro y Juan habían sido arrestados por predicar en el nombre de Jesús y amenazados para que no hablaran más de él. La iglesia estaba en crisis. Humanamente, parecía el fin del Evangelio, pero en lugar de esconderse o rendirse, hicieron algo que desató un terremoto espiritual. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y aquí viene el impacto. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo.
y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. 2. El secreto de esta oración poderosa. ¿Por qué esta oración sacudió el mundo espiritual? ¿Qué la hizo tan poderosa? A. No oraron por protección, oraron por poder. La mayoría, en esa situación, hubiera orado: Señor, protégenos de nuestros enemigos. Señor, sácanos de este problema. Señor, que no nos persigan más. Pero ellos no pidieron que Dios los librara del peligro. Ellos oraron: danos más valentía, danos más poder. Que el Evangelio avance con señales y milagros. Lección. La oración que transforma el mundo no es la que busca comodidad, sino la que pide valentía para cumplir la misión de Dios. B. No oraron en soledad, oraron en unidad. La Biblia dice en Hechos 4:24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Esta no fue una oración aislada, fue una oración en unidad. Cuando los creyentes oran juntos con un mismo propósito, algo poderoso sucede en el cielo. Lección. La oración colectiva tiene un poder multiplicador. Cuando una iglesia ora junta, el cielo responde. C. No oraron con miedo, oraron con fe y expectativa. Ellos no dudaban si Dios respondería. No decían: Señor, si es tu voluntad, haz algo. Quizá nos ayudes, pero no estamos seguros. Ellos oraron con fe, y su fe fue tan grande que el lugar donde estaban comenzó a temblar. Lección. La fe en la oración provoca lo sobrenatural. 3. Otras oraciones que cambiaron el destino de personas y naciones. La Biblia está llena de ejemplos de oraciones que hicieron temblar los cielos y desataron el poder de Dios. La oración de Elías. Primero Reyes 18:36-38. Elías desafió a los profetas de Baal y oró: Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Resultado: fuego descendió del cielo y consumió el altar. Lección. La oración con pasión y propósito desata el fuego de Dios. La oración de Ana. Primero Samuel 1:10-20. Ana no podía tener hijos. Su dolor era profundo. Pero oró con una fe tan intensa que Dios la escuchó y le concedió a Samuel, un profeta que cambiaría la historia de Israel. Lección. Dios responde a la oración de un corazón quebrantado. La oración de Daniel. Daniel 10:12-13. Daniel oró y ayunó 21 días. Un ángel le dijo: Desde el primer día que dispusiste tú, corazón, a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Pero un principado demoníaco detuvo la respuesta en el mundo espiritual, hasta que un ángel luchó para traer la respuesta. Lección. La oración persistente rompe barreras espirituales. 4. ¿Qué pasaría si oráramos? Con estas mismas claves. Piénsalo. ¿Qué pasaría si, en lugar de orar con miedo, comenzáramos a orar con valentía y autoridad? ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar solo bendiciones personales, oráramos por avivamiento y poder para transformar el mundo? ¿Qué pasaría si, en lugar de orar de manera pasiva, oráramos con la fe de los apóstoles? El mundo espiritual se estremecería. La pregunta es: ¿estás listo para orar de esta manera? Conclusión del bloque 3. La oración, que sacude el mundo espiritual, tiene 3 ingredientes clave. No busca comodidad, sino poder. No es individualista, sino en unidad. No es dudosa, sino con fe firme. Así oraron los apóstoles. Así oraron los profetas. Así oraron los
Hombres y mujeres que cambiaron la historia. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estos principios necesitas aplicar más en tu vida de oración? ¿Has experimentado una oración que haya cambiado tu destino? Y no te pierdas el siguiente bloque, porque vamos a revelar el secreto final de la oración que activa ángeles, destruye fortalezas espirituales y abre caminos en lo imposible. El poder oculto en la oración, que activa ángeles y derrumba fortalezas espirituales. Desde el principio de los tiempos, la oración ha sido el arma más poderosa en la guerra espiritual. No es solo una forma de hablar con Dios, sino una estrategia divina para desatar su poder en la tierra. Pero hay algo que pocos entienden. La oración no solo mueve el corazón de Dios, también activa ejércitos celestiales, derriba fortalezas demoníacas y abre caminos donde no los hay. Si realmente entendieras el poder que hay en una oración bien dirigida, ¿orarías con la misma indiferencia con la que muchos lo hacen? 1. ¿Qué sucede en el mundo espiritual? Cuando oramos, la mayoría de las personas piensa que orar es solo hablar con Dios. Pero la Biblia revela que hay una actividad invisible cada vez que una oración es elevada con fe. A. La oración activa. Ángeles guerreros. En Daniel 10, 12, 13, el profeta Daniel oró y ayunó durante 21 días esperando una respuesta de Dios. Finalmente, un ángel apareció y le dijo: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y, a causa de tus palabras, yo he venido». Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Este pasaje revela un misterio poderoso. Desde el primer día que Daniel oró, Dios escuchó su oración, pero la respuesta fue retenida en el mundo espiritual por un principado demoníaco. El arcángel Miguel tuvo que intervenir para que la respuesta llegara. Es decir, cuando oramos, batallas espirituales son desatadas en los cielos. Si Daniel hubiera dejado de orar, esa respuesta nunca habría llegado. La pregunta es, ¿cuántas respuestas de Dios han sido detenidas en tu vida porque dejaste de orar antes de tiempo? B. La oración destruye fortalezas del enemigo. En Hechos 16, 25, 26, Pablo y Silas estaban presos, golpeados, encadenados y sin esperanza en lo natural, pero hicieron algo que desató un milagro. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. La oración no solo cambió su situación personal, sino que afectó a todos a su alrededor. Las cadenas de todos los presos fueron rotas. La lección aquí es clara. La oración no solo te libera a ti, también libera a los que están a tu alrededor. No importa cuán imposible parezca la situación, cuando una oración verdadera es elevada, algo en el mundo espiritual se sacude. C. La oración cambia destinos enteros. La Biblia está llena de historias donde una sola oración cambió el rumbo de una persona, una nación e incluso la historia de la humanidad. Ejemplo 1. Moisés intercediendo por Israel. Éxodo 32, 9, 14. Dios estaba listo para destruir al pueblo de Israel por su rebelión, pero Moisés oró y el juicio fue detenido. Ejemplo 2. Ezequías y la oración que alargó su vida. Según Reyes 21, 6, el profeta Isaías le dijo a Ezequías que iba a morir, pero él oró con lágrimas y clamó a Dios, y su vida fue extendida 15 años más. Ejemplo 3. Elías orando por lluvia. Primera Reyes 18, 41, 45. Israel estaba en sequía, pero Elías oró 7 veces hasta que una pequeña nube apareció y la lluvia descendió. 2.
¿Por qué algunas oraciones parecen no funcionar? Muchas personas oran, pero no ven resultados. ¿Por qué? A. Oran sin fe real. Jesús dijo en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Si alguien ora sin realmente creer, su oración es solo ruido sin impacto. La fe es la clave que activa lo sobrenatural. B. Oran sin persistencia. En Lucas 18:1-8, Jesús contó la parábola de la viuda persistente que insistió ante el juez hasta obtener justicia. Jesús concluyó diciendo: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. Si Daniel hubiera orado solo una vez, no habría obtenido respuesta. Si Pablo y Silas hubieran guardado silencio en la cárcel, no habrían experimentado el milagro. La oración poderosa no es un evento, es una guerra de resistencia. C. Oran con corazones impuros. Isaías 59:2 dice: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No se trata de ser perfecto, pero sí de tener un corazón arrepentido. Una oración poderosa siempre nace de un corazón alineado con Dios. 3. ¿Cómo puedes activar el poder oculto de la oración en tu vida? Si realmente quieres experimentar oraciones que activen ángeles, rompan cadenas y desaten milagros, aquí hay 3 pasos que debes aplicar. 1. Ora con expectativa, no con duda. No ores por si acaso. Ora sabiendo que Dios te escucha y responde. 2. Persevera hasta que veas el resultado. Si Daniel se hubiera detenido en el día 20, nunca habría visto la respuesta. No te rindas antes del milagro. 3. Vive en santidad y obediencia. La oración no es un truco mágico. Es un arma que se usa correctamente cuando nuestro corazón está alineado con Dios. Conclusión del bloque 4. Si quieres ver el poder de Dios en tu vida, tienes que tomar la oración en serio. Si oras con fe, el cielo se abrirá. Si oras con perseverancia, lo imposible se hará posible. Si oras con santidad, Dios mismo inclinará su oído para escucharte. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has visto una oración cambiar radicalmente tu vida o la de alguien más? ¿Qué área de tu vida necesitas entregar más a Dios en oración? Déjamelo en los comentarios y no te pierdas el siguiente bloque, donde revelaremos cómo Jesús oraba y por qué su manera de orar transformó el mundo. La oración, que mueve el corazón de Dios y desata su respuesta. A lo largo de la historia bíblica, encontramos hombres y mujeres que oraron con tal intensidad y fe que lograron mover el corazón de Dios. No fue suerte, no fue casualidad, fue el resultado de una conexión profunda y genuina con el Padre. Pero aquí hay una realidad que pocos entienden. No todas las oraciones llegan al corazón de Dios. Algunas son rechazadas, otras quedan en el aire, y solo unas pocas logran activar el poder del Altísimo. La pregunta es, ¿qué tipo de oración es la que realmente toca el corazón de Dios? 1. La oración de Jesús, el modelo supremo de intercesión. Si hay alguien en la historia que oró con un poder inigualable, fue Jesús. Sus oraciones sanaban a los enfermos, resucitaban muertos, multiplicaban panes, detenían tormentas y provocaban que el cielo se abriera. Pero, ¿qué hacía que la oración de Jesús fuera tan efectiva? A. Jesús oraba con intimidad verdadera. En Lucas 5:16, la Biblia dice: Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No oraba solo cuando necesitaba un milagro. No oraba solo cuando todo estaba difícil.
Oraba porque su relación con el Padre era lo más importante. Y aquí está la clave. Una oración efectiva nace de una relación genuina con Dios. La pregunta que debes hacerte es, ¿tienes una relación con Dios o solo buscas oraciones de emergencia? B. Jesús oraba con fe absoluta. Jesús nunca dudó de que el Padre respondería. En Juan 11:41-42, antes de resucitar a Lázaro, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. No dijo, espero que me escuches. No dijo, tal vez funcione. Declaró con certeza que Dios ya lo había oído. Y aquí está otra clave. La fe no es esperar el milagro. Es estar seguro de que Dios ya lo ha hecho en el mundo espiritual. Si oramos con duda, no estamos orando con fe. Y sin fe, la oración es solo un susurro sin poder. C. Jesús oraba con rendición total. La oración más poderosa de Jesús no fue la que resucitó a un muerto, ni la que multiplicó el pan. La oración más poderosa fue la que hizo en Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En ese momento, Jesús mostró la clave final de una oración efectiva: rendirse completamente a la voluntad de Dios. Porque la oración no es solo pedir lo que queremos, es alinearnos con lo que Dios quiere. Aquí está la pregunta: ¿qué debes hacerte? ¿Estás orando para que Dios haga tu voluntad o para que se cumpla la suya? 2. Las oraciones que Dios no responde. Dios responde la oración del justo, pero hay ciertos tipos de oraciones que la Biblia dice que Dios rechaza. A. Oraciones hechas con un corazón orgulloso. En Lucas 18:9-14, Jesús contó la historia de dos hombres que oraron. Uno era un fariseo que decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. El otro era un publicano que solo dijo, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Jesús dijo que solo el publicano fue justificado. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Si oras con un corazón lleno de autosuficiencia, Dios no responderá. B. Oraciones con motivaciones incorrectas. Santiago 4:3 dice, pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dios no responde oraciones egoístas. Si tu oración está basada solo en lo que tú quieres sin importar la voluntad de Dios, esa oración nunca llegará al cielo. C. Oraciones de labios, pero no de corazón. En Mateo 15:8, Jesús dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No se trata de repetir palabras bonitas. Dios responde la oración que nace de un corazón sincero. 3. ¿Cómo orar de manera que Dios responda? Si quieres que tus oraciones tengan poder, aquí hay 3 principios que debes aplicar. 1. Ora con un corazón humilde y arrepentido. Dios responde a los quebrantados de corazón. En Salmo 34:18 dice, Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cuando ores, hazlo con humildad, reconociendo que dependes completamente de Él. 2. Ora con fe y expectativa. Marcos 11:24 lo dice claramente. Todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Ora con la certeza de que Dios te oye y que ya está obrando en el mundo espiritual. 3. Ora con persistencia y no te rindas. Jesús contó la parábola de la viuda persistente en Lucas 18. La enseñanza fue clara. Dios hará justicia a sus escogidos,
que claman a Él día y noche. Si la respuesta no llega hoy, sigue orando. Si no llega mañana, sigue orando. El cielo se abre para los que no se rinden. Conclusión del bloque 5. Si quieres que tu oración tenga el mismo poder que la de Jesús, debes aprender a orar como Él, con intimidad, no solo por necesidad, con fe inquebrantable, no con duda, con rendición total, no con exigencia. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál ha sido la oración más poderosa que has hecho en tu vida? ¿Crees que Dios siempre responde, aunque la respuesta no sea la que esperamos? Déjame tu comentario y prepárate para el próximo bloque, donde revelaremos las 3 estrategias espirituales que multiplican el poder de la oración. El poder de la oración intercesora. Uno de los aspectos más transformadores de la oración es su capacidad para interceder por otros. La oración intercesora es una de las formas más profundas de amor, porque al interceder por alguien, estamos entregando nuestros propios deseos y preocupaciones por los de los demás. La intercesión es un acto de fe en el que nos ponemos en la brecha entre una persona y Dios, clamando por la gracia, sanidad, protección y provisión de Dios para esa vida. La Biblia está llena de ejemplos de personas que intercedieron por otros, como Moisés, Abraham, Nehemías y el mismo Jesús, quien intercede por nosotros ante el Padre. La oración intercesora tiene el poder de cambiar situaciones y abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Es una de las maneras en que podemos participar activamente en el plan de Dios para otros. 1. Interceder por los enfermos. Uno de los actos de intercesión más poderosos es orar por los enfermos. Jesús mismo sanó a los enfermos durante su ministerio en la tierra y nos dio la autoridad para sanar a los enfermos en su nombre. Cuando oramos por los enfermos, estamos actuando como instrumentos de la misericordia de Dios, intercediendo por ellos para que reciban sanidad y restauración. En Santiago 5:14-15 leemos: ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La oración intercesora por los enfermos es una muestra de la fe que tenemos en el poder sanador de Dios. La oración de fe tiene el poder de romper las cadenas de la enfermedad y traer sanidad física, emocional y espiritual. Al orar por los enfermos, no solo les damos la oportunidad de experimentar el milagro de la sanidad divina, sino que también nos alineamos con el corazón de Dios, quien desea que todos sean sanados y restaurados. 2. Interceder por las autoridades y gobiernos. Otro aspecto fundamental de la oración intercesora es orar por los líderes y autoridades. La Biblia nos llama a orar por nuestros gobernantes y líderes, para que puedan gobernar con sabiduría, justicia e integridad. La oración intercesora por las autoridades tiene un impacto profundo, ya que influye en la toma de decisiones que afectan a toda la nación. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. A través de la intercesión por nuestras autoridades, podemos influir espiritualmente en las decisiones que afectan a la sociedad. La oración intercesora no solo tiene el poder de cambiar el rumbo de una nación, sino que también trae bendición y paz a nuestra vida y a nuestra comunidad. Al interceder por nuestros gobernantes, estamos colocando a Dios en el centro de las decisiones de nuestra nación. 3. Interceder por la salvación de almas. Uno de los propósitos más importantes de la oración intercesora es orar por la salvación de aquellos que aún no conocen a Cristo. La oración por la salvación de las almas es un acto de compasión y amor, en el que pedimos a Dios que toque los corazones de aquellos que están perdidos en la oscuridad
para que puedan conocer la luz de Cristo. En 1 Timoteo 2, 3, 4, se nos recuerda el deseo de Dios de que todos sean salvos. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La intercesión por la salvación de almas es poderosa, porque Dios escucha nuestras oraciones por los perdidos. Al interceder por ellos, estamos participando activamente en la obra de salvación que Dios está haciendo en sus vidas. La oración intercesora es una forma de colaborar con el Espíritu Santo, quien obra en los corazones de las personas para llevarlas al arrepentimiento y la fe en Cristo. 4. Interceder por la Iglesia y sus líderes. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, también necesita de intercesores. Orar por la Iglesia es un acto que fortalece la unidad y la vitalidad del cuerpo de Cristo. Los líderes de la Iglesia, en particular, necesitan ser cubiertos en oración, ya que son los encargados de guiar y pastorear a las ovejas. La oración intercesora por la Iglesia asegura que la Iglesia siga fiel al llamado de Dios y que los líderes permanezcan firmes en su fe. En Efesios 6:18, Pablo nos llama a orar por la Iglesia, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Al interceder por la Iglesia, estamos ayudando a construir un cuerpo de Cristo firme, unido y lleno de poder. La oración intercesora por la Iglesia y sus líderes permite que el Espíritu Santo trabaje en cada miembro del cuerpo, y que la Iglesia sea un testimonio vivo de la gloria de Dios en la tierra. 5. Interceder por la paz y la justicia en el mundo. El mundo está lleno de conflictos, injusticias y sufrimiento. La oración intercesora por la paz y la justicia es vital para traer la intervención divina en las situaciones más desesperadas. Dios desea ver el establecimiento de su reino de paz y justicia en la tierra. Y nuestra oración intercesora tiene el poder de abrir el camino para que se cumpla su voluntad. En Salmo 122:6 se nos insta a orar por la paz. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Orar por la paz y la justicia no solo tiene un impacto a nivel mundial, sino también a nivel personal y comunitario. Al interceder por estos temas, estamos alineando nuestros corazones con la voluntad de Dios para la humanidad, buscando que su paz y justicia prevalezcan en todos los aspectos de la vida. 6. La oración intercesora es un acto de fe y amor. La oración intercesora es, en su esencia, un acto de fe y amor genuino. Cuando oramos por los demás, estamos creyendo que Dios puede transformar sus vidas. Estamos demostrando nuestra fe en su poder y nuestra confianza en que Él puede intervenir de manera milagrosa. Al mismo tiempo, estamos demostrando un profundo amor por nuestros prójimos, al interceder en favor de su bienestar, su salvación y su paz. La oración intercesora no es solo un acto de pedir, sino de entregarnos completamente a la voluntad de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para cada persona, comunidad y nación. Este acto de fe activa y amor sacrificial tiene el poder de cambiar corazones, situaciones y destinos. Conclusión del bloque 12. La oración intercesora es un acto poderoso y transformador. Interceder por otros es una de las formas más profundas de demostrar amor y fe. Ya sea que estemos orando por los enfermos, las autoridades, la salvación de las almas, la Iglesia o la paz en el mundo, la oración intercesora tiene el poder de cambiar realidades y abrir puertas para que el reino de Dios se establezca con fuerza. ¿Por quién necesitas interceder hoy? Escribe en los comentarios y comparte cómo la oración intercesora ha impactado tu vida y la vida de aquellos por quienes oras. La oración como unión con el corazón de Dios. La oración es, sin duda, uno de los medios más poderosos de unión espiritual con Dios. A través de ella, nos acercamos al corazón de Dios
y Él se acerca a nosotros. En un mundo lleno de distracciones y caos, la oración nos ofrece un espacio sagrado donde podemos hablar con Él, escuchar su voz y recibir su dirección. El acto de orar nos conecta con el Espíritu Santo y nos ayuda a discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. En Mateo 6:6, Jesús nos enseña sobre la importancia de la oración privada. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración en lo secreto, lejos de los ojos del mundo, es un momento de intimidad con Dios. Es allí donde Él nos revela su voluntad, donde nos fortalece en nuestra debilidad y donde nos da paz en medio de las tormentas. Al orar, nos alineamos con los propósitos divinos y somos transformados en el proceso. La oración se convierte en una fuente constante de renovación y poder espiritual. 1. Oración. El camino hacia la voluntad de Dios. Uno de los aspectos más profundos de la oración es que nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios. Muchas veces, nuestra humanidad nos lleva a querer hacer nuestras propias elecciones, a decidir según nuestra visión limitada de las cosas. Sin embargo, a través de la oración, podemos rendir nuestras propias agendas ante el Señor y buscar su guía divina. Al hacerlo, nos aseguramos de caminar en el camino perfecto que Él ha trazado para nosotros. En Romanos 12:2, Pablo nos recuerda: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La oración es un medio poderoso para renovar nuestra mente y corazón, permitiéndonos discernir lo que es bueno, agradable y perfecto ante los ojos de Dios. Al rendirnos completamente a su voluntad, experimentamos una paz profunda, sabiendo que Él tiene el control de todas las áreas de nuestra vida. La oración no solo nos cambia a nosotros, sino que también cambia el curso de los eventos, alineando nuestras decisiones con la perfecta voluntad de Dios. 2. La oración como acto de confianza y dependencia. La oración también es un acto de total dependencia de Dios. Cuando oramos, estamos reconociendo que no tenemos el control absoluto sobre nuestra vida, sino que confiamos en su sabiduría infinita y poder soberano. La oración es una declaración de nuestra dependencia de su dirección, protección y provisión. En Proverbios 3, 5, 6, se nos anima a confiar en Dios en todo lo que hacemos. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La oración es el canal por el cual expresamos nuestra confianza en Dios. Cuando enfrentamos desafíos o situaciones inciertas, la oración se convierte en el medio por el cual entregamos nuestras preocupaciones a Él y descansamos en su capacidad para guiarnos y proveernos. A través de la oración, aprendemos a confiar en que Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros y que Él tiene un propósito divino en cada circunstancia. 3. Oración como un desafío para el crecimiento espiritual. El acto de orar también es un desafío para nuestro crecimiento espiritual. La oración constante nos empuja a profundizar nuestra relación con Dios. A medida que nos sumergimos en la práctica de la oración diaria, comenzamos a experimentar una mayor intimidad con Él. La oración se convierte en una herramienta poderosa para transformar nuestros corazones y fortalecer nuestra fe. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta a no preocuparnos, sino a orar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que la oración no solo nos trae paz y consuelo, sino que también nos fortalece espiritualmente. A medida que oramos, somos transformados por la presencia de Dios
y nuestra relación con Él se hace más profunda y verdadera. La oración constante no solo cambia las circunstancias, sino que también nos moldea como personas. 4. La oración y la transformación de nuestro carácter. Una de las cosas más sorprendentes de la oración es su poder para transformar nuestro carácter. La oración nos permite acercarnos al corazón de Dios y, en el proceso, adoptar su carácter. La oración constante nos cambia, nos moldea y nos purifica para parecernos más a Cristo. La oración, por lo tanto, es un medio de santificación y crecimiento espiritual. En 2 Corintios 3:18, leemos: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara, descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. A través de la oración, el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, transformándonos para reflejar más y más la imagen de Cristo. La oración constante es el medio a través del cual experimentamos una transformación espiritual continua, que nos lleva a ser más pacientes, más amorosos, más humildes y más llenos del Espíritu Santo. 5. La oración y la manifestación de los milagros de Dios. No podemos hablar de la oración sin mencionar su poder para manifestar los milagros de Dios en nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo la oración fue el canal a través del cual Dios realizó milagros. Los milagros no solo son una muestra del poder de Dios, sino también una respuesta a la fe expresada en la oración. En Marcos 11:24, Jesús nos enseña a orar con fe. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La oración es el vehículo que nos conecta con el poder de Dios, y cuando oramos con fe, los milagros se desatan. Orar no es solo pedir por nuestras necesidades, sino también una expresión de nuestra confianza en el poder ilimitado de Dios para cambiar cualquier situación. La oración trae respuestas, y esas respuestas son una manifestación del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Conclusión del bloque 13. La oración es mucho más que una simple actividad religiosa. Es el medio por el cual nos unimos a Dios. Recibimos su dirección, crecemos en nuestra fe y experimentamos su poder transformador. A través de la oración, nuestra vida espiritual se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza. En cada oración, tenemos la oportunidad de abrazar la voluntad divina, confiar en su guía y ser instrumentos de su poder en este mundo. ¿Cómo ha transformado la oración tu vida? Deja tus comentarios y comparte cómo has visto el poder de la oración obrar en ti y en aquellos por quienes oras. La oración como herramienta de intercesión. Uno de los aspectos más poderosos de la oración es su capacidad para interceder por los demás. A través de la intercesión, podemos elevar a otros ante el Señor, pidiendo su intervención en sus vidas. La intercesión no solo es un acto de amor y compasión, sino también un instrumento de fe que pone de manifiesto el poder de Dios para transformar corazones y cambiar situaciones. La intercesión nos permite ser portadores de las cargas de otros, llevándolas a los pies de Cristo y confiando en que Él escucha nuestras súplicas. En 1 Timoteo 2:1, Pablo exhorta a orar por todos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La intercesión es una forma de amor incondicional, en la que ponemos a los demás por encima de nosotros mismos. Orar por otros no solo es un acto de obediencia, sino también una manera de reflejar el corazón de Cristo. A través de la intercesión, participamos activamente en el trabajo de Dios en el mundo, buscando que su voluntad se haga en la vida de aquellos por quienes oramos. La oración intercesora no solo transforma las vidas de los que reciben nuestras oraciones, sino también nuestras propias vidas, porque nos lleva a vivir una fe más profunda y una dependencia más completa de Dios. 1. La oración intercesora, como expresión de la compasión cristiana.
La intercesión es una forma de compasión activa que refleja el corazón de Jesús. En Mateo 9:36, Jesús, al ver a las multitudes, sintió compasión por ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Este acto de compasión llevó a Jesús a orar y pedir al Padre que enviara más obreros para la cosecha. De igual manera, como seguidores de Cristo, somos llamados a tener un corazón lleno de compasión por los demás. Y una de las formas más efectivas de expresar esa compasión es a través de la oración intercesora. La oración intercesora no solo se limita a orar por aquellos que amamos o conocemos. La intercesión nos lleva a orar incluso por aquellos que están lejos, por aquellos que están perdidos, por aquellos que sufren y por aquellos que enfrentan desafíos y dificultades. Como Cristo oró por nosotros, estamos llamados a orar por los demás, sin importar su situación o su relación con nosotros. La intercesión nos pone en el lugar del otro, haciéndonos sensibles a sus necesidades, dolores y luchas, y nos lleva a buscar la intervención divina en sus vidas. 2. La oración intercesora en tiempos de crisis. Uno de los momentos en los que más necesitamos interceder es en tiempos de crisis, cuando las personas enfrentan pruebas difíciles, como enfermedades, pérdidas, conflictos familiares o desafíos financieros. Nuestra oración intercesora puede ser un faro de esperanza para ellos. Al orar por alguien en medio de su crisis, no solo estamos pidiendo a Dios que actúe en su favor, sino también demostramos nuestra fe en su capacidad para hacer lo imposible. La oración intercesora se convierte en un puente espiritual que conecta a los necesitados con el poder de Dios para cambiar sus circunstancias. En Santiago 5:16 se nos dice: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados». La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz es aquella que proviene de un corazón sincero. Y cuando oramos de esta manera, sabemos que Dios escucha y responde. La oración intercesora durante una crisis no solo trae consuelo a los que sufren, sino también activa el poder de Dios para traer sanidad, restauración y solución a los problemas. Nuestra fe en la oración intercesora puede hacer una gran diferencia en la vida de aquellos por quienes oramos, trayendo esperanza y transformando situaciones. 3. La oración intercesora en la vida de los líderes espirituales. La intercesión también juega un papel fundamental en la vida de los líderes espirituales. Los líderes que guían a la iglesia y a la comunidad necesitan la oración constante de aquellos que los apoyan. La carga de liderazgo puede ser abrumadora, y los líderes necesitan la sabiduría de Dios, la fortaleza para enfrentar desafíos y la protección divina para cumplir con su llamado. La oración intercesora por los líderes espirituales es un acto de amor y obediencia, y es a través de esta oración que podemos asegurarnos de que ellos tienen el respaldo divino para cumplir con su misión. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo nos exhorta a orar por los que están en autoridad. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La oración intercesora por los líderes no solo debe ser una petición por sabiduría y protección, sino también una acción de gratitud y apoyo. Al orar por los líderes espirituales, nos aseguramos de que ellos estén siendo guiados por el Espíritu Santo y que puedan cumplir con su tarea sin ser obstaculizados por las distracciones o las luchas espirituales. La intercesión por los líderes espirituales es una manera de fortalecer la iglesia en su conjunto, ya que los líderes son los que marcan el ritmo y el camino para la comunidad. 4. La oración intercesora y la restauración de la nación. La oración intercesora también tiene un papel crucial en la restauración de las naciones. La intercesión por nuestra patria,
por nuestros líderes políticos y por las situaciones sociales y económicas, puede traer una transformación radical en nuestra nación. Cuando oramos por nuestro país, estamos pidiendo a Dios que obre en los corazones de las personas y en las estructuras de la sociedad, trayendo sanidad, justicia y paz. En Duna Crónicas 7:14, Dios nos da una promesa. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este versículo nos recuerda que la oración intercesora tiene un impacto profundo en la nación, y que cuando nos humillamos y oramos, Dios responde con restauración y sanidad. La oración por nuestra nación es una manera de buscar la voluntad de Dios para nuestro país y de confiar en su poder para traer cambio y transformación. 5. La oración intercesora y el poder del amor. Al final del día, la oración intercesora es una expresión del amor de Dios. Al orar por los demás, mostramos el amor que Cristo tiene por ellos. Al interceder por otros, nos unimos a Dios en su obra redentora, buscando lo mejor para aquellos a quienes amamos y para aquellos que aún no conocen su amor. La oración intercesora es el reflejo de un corazón lleno de compasión, que no solo desea lo mejor para sí mismo, sino también para los demás. Conclusión del bloque 14. La oración intercesora es un acto poderoso que nos conecta con el corazón de Dios y nos permite ser agentes de cambio en el mundo. Al orar por los demás, nos convertimos en canales de bendición, trayendo sanidad, restauración y transformación a las vidas de aquellos por quienes oramos. La intercesión es una manifestación del amor cristiano y nos invita a participar activamente en la obra de Dios en la tierra. A través de la intercesión, podemos ver el poder de Dios en acción y experimentar el gozo de ver vidas transformadas. ¿Por quién estás intercediendo hoy? Te invito a dejar un comentario y compartir las personas o situaciones por las que necesitas orar. El poder de una oración con autoridad. Muchos piensan que la oración es simplemente un momento de pedir, de hablar con Dios de manera casual. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué sucede cuando oras con una autoridad que proviene del cielo mismo? La oración no solo es un acto de pedir, sino también un acto de declarar, un acto de tomar posesión de lo que Dios ya ha prometido. En Mateo 17:20, Jesús dice: Porque en verdad os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este versículo es un recordatorio claro de que la oración con fe y autoridad no es solo una petición, sino un decreto espiritual. Cuando oras con autoridad, te alineas con la voluntad de Dios para tu vida y para las situaciones que enfrentas. No estás pidiendo como quien no tiene recursos, sino que estás declarando lo que Dios ha dicho sobre ti. Es una diferencia crucial. Al orar con esta autoridad, no solo estás hablando, estás tomando dominio sobre los poderes espirituales que intentan perturbar tu paz, tu bienestar o tu propósito. La autoridad que se nos ha dado en Cristo no es solo para nuestras propias vidas, sino para interceder por otros, para declarar victoria sobre situaciones difíciles y para romper cadenas. Efesios 6:10-11 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Al tener este entendimiento, nuestra oración se convierte en un arma espiritual con el poder de derrotar al enemigo. Cada vez que oras, estás invocando la autoridad de Cristo para que se haga la voluntad de Dios en tu vida. No se trata solo de palabras vacías, sino de una conexión profunda con el poder divino. Filipenses 4:13 nos asegura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si lo puedes todo en Cristo, imagina el poder que tiene tu oración cuando está alineada con su voluntad.
El poder transformador de la oración en las pruebas. Una de las grandes revelaciones acerca de la oración es que no solo nos fortalece en tiempos de paz, sino que también nos sustenta en los momentos de dificultad. No importa cuán dura sea la prueba o cuán oscura se vea la situación. Cuando oramos con autoridad, la situación comienza a cambiar. Pero, ¿por qué ocurre esto? La clave está en la perspectiva que tenemos cuando oramos. A menudo, cuando enfrentamos pruebas, nuestra visión de los problemas puede nublarse, pero al orar con una fe sólida y autoridad divina, cambiamos esa perspectiva. Isaías 41:10 nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo no solo es un recordatorio de la presencia de Dios en nuestras vidas, sino que también resalta el poder de declarar su protección durante las pruebas. La oración transforma las circunstancias porque nos ancla en la voluntad de Dios. Cuando estamos en medio de un dolor profundo o una lucha que parece interminable, oramos no solo pidiendo liberación, sino también declarando que el poder de Dios prevalecerá. Orar en medio de las pruebas no es solo un acto de resistencia pasiva, sino un acto de activación de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es como si estuviéramos diciendo: Señor, sé que tú tienes el control de todo, y confío en tu poder para transformar esta situación. Es crucial entender que la oración en tiempos difíciles no solo busca cambiar las circunstancias externas, sino también cambiar nuestro interior, nuestra perspectiva y nuestra fe, como se nos enseña en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo nos recuerda que cada prueba, cada dificultad, tiene un propósito divino. Y al orar, nos alineamos con ese propósito, permitiendo que Dios haga su obra perfecta en nosotros. Al orar con autoridad durante las pruebas, declaramos que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que Él tiene el poder para transformar nuestra debilidad en fortaleza. La oración se convierte en el medio a través del cual podemos superar las dificultades y ver el propósito divino cumplido en nuestras vidas. En este sentido, la oración tiene un poder liberador, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual y emocional. Al declarar la palabra de Dios sobre nuestra vida, rompemos cadenas invisibles que el enemigo ha intentado colocar y nos alineamos con el propósito eterno de Dios. A veces, las pruebas pueden parecer insuperables, pero lo que muchos no saben es que al orar con autoridad, se desatan bendiciones que ya están preparadas para nosotros. Lo que parece un desierto es, en realidad, el camino hacia una nueva promesa. Salmo 23:4 nos recuerda que, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esto significa que, aunque las pruebas sean intensas, Dios no nos ha dejado solos. Al orar, declaramos su presencia activa en medio de la oscuridad, y esa oración tiene el poder de cambiar nuestra realidad. Cuando te encuentras en medio de dificultades, no estás orando solo por un cambio externo, sino que estás activando el poder divino para transformar tu vida internamente. La oración con autoridad actúa como una fuerza que abre puertas, rompe muros y desata bendiciones que ya están destinadas para ti, pero que solo pueden llegar cuando te alineas con la voluntad de Dios y oras con fe firme y sin dudar. Al meditar sobre el poder de la oración en las pruebas, recuerda siempre que Dios no solo te está probando, sino que está transformando tu fe y preparándote para algo mucho más grande. La oración no es solo el medio por el cual Dios te ayuda a superar, sino también el proceso que te prepara para un futuro mejor, donde su gloria se revelará de una manera aún más grande. La oración, un acto de fe que rompe cadenas. En muchas ocasiones, no somos conscientes del poder que tiene la oración para romper las cadenas espirituales que nos atan.
Estas cadenas no siempre son físicas. Muchas veces son emocionales, mentales y espirituales. Y aunque no se vean, son igual de reales. La oración con autoridad tiene la capacidad de romper estas ataduras, devolviéndonos la libertad y la paz que tanto necesitamos. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo la oración puede liberar a una persona de las cadenas espirituales lo encontramos en Hechos 16, 25, 26, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente. En la oscuridad de la prisión, ellos oraron y cantaron himnos a Dios. Y en ese momento, un terremoto espiritual ocurrió, abriendo las puertas de la cárcel y liberando a los prisioneros. Este relato no solo nos muestra el poder de la oración, sino también la autoridad que tenemos cuando oramos en el nombre de Jesús. Ellos no solo oraron, sino que declararon la libertad en el nombre de Dios. Y esa oración desató una intervención divina. Es importante notar que la oración no es solo un acto pasivo, sino que es un actuar consciente en el reino espiritual. Cuando oramos con autoridad, estamos declarando que las cadenas del enemigo no tienen poder sobre nosotros. Estamos declarando que todas las ataduras emocionales, mentales y espirituales que nos han estado sujetando han sido rotas por el poder de Dios. La oración con fe activa rompe las cadenas de la depresión, la ansiedad, la adicción y cualquier otro obstáculo espiritual que impida nuestra libertad. En Lucas 10:19, Jesús nos da autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones, y nos dice que nada nos dañará. Este versículo no solo habla de la protección divina, sino también de la autoridad espiritual que tenemos para confrontar las obras del mal. Al orar con esa autoridad, estamos ejerciendo el poder que Cristo nos dio para destruir las fortalezas del enemigo y liberarnos de cualquier atadura. Cada vez que oramos, estamos activando el poder de Dios en nuestra vida. La oración no es un simple deseo de algo. Es una declaración firme y decisiva de lo que creemos y confiamos que Dios puede hacer en nuestras vidas. Por eso, cuando oramos con autoridad, estamos exigiendo que se rompan las cadenas, que las puertas del sufrimiento se abran y que se manifieste la libertad que Jesús ganó por nosotros en la cruz. Además, la oración constante nos mantiene conectados con el poder de Dios y nos fortalece para seguir adelante. En 1 Tesalonicenses 5:17, se nos instruye a orar sin cesar, lo que significa que debemos mantener una actitud de oración constante en nuestras vidas. Esta constante comunicación con Dios nos permite desarrollar una fe inquebrantable, que nos capacita para enfrentar cualquier obstáculo con la certeza de que Dios está obrando a nuestro favor. No importa cuán fuertes sean las cadenas, la oración con autoridad tiene la capacidad de romperlas todas. Al orar, estamos declarando el reino de Dios sobre nuestra vida. Estamos diciendo que, aunque las circunstancias actuales sean difíciles, Dios tiene el control y su poder es mayor que cualquier adversidad. Orar con autoridad es afirmar que somos libres en Cristo y que todas las ataduras que nos limitan son rotas en su nombre. Cuando buscamos liberación a través de la oración, debemos recordar que no es solo una petición de ayuda, sino una declaración de fe en que Dios nos ha dado la victoria. La oración no solo cambia las situaciones externas, sino que transforma nuestro corazón, nuestra mente y nuestra perspectiva. Nos fortalece y nos permite ver el poder de Dios en acción. Las cadenas no solo son obstáculos visibles. A menudo, son barreras que nos impiden experimentar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero cuando oramos con autoridad, estamos declarando que ninguna barrera es demasiado grande para Dios. Ningún pecado es demasiado fuerte para su gracia. Y ningún obstáculo es demasiado grande para su poder. Al ejercer esta autoridad en la oración, nos estamos alineando con los planes divinos y nos estamos preparando para ver una manifestación tangible de la libertad que solo Dios puede otorgarnos. El poder de la oración para transformar la mente. La oración no solo tiene el poder de romper las cadenas espirituales,
sino que también tiene la capacidad de transformar nuestra mente. En Romanos 12:2, la Biblia nos enseña que no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. La mente es el campo de batalla en nuestra vida espiritual, y la oración juega un papel crucial en renovar y alinear nuestra mente con la voluntad de Dios. La transformación de la mente comienza cuando dedicamos tiempo para orar de manera consciente y constante. A través de la oración, abrimos nuestro corazón a Dios para que Él actúe en nuestra mente y nos transforme desde adentro. En lugar de permitir que el mundo, las circunstancias o las opiniones de los demás dicten nuestro pensamiento, la oración nos conduce a la verdad de Dios, la cual tiene el poder de cambiar nuestra forma de ver el mundo. Uno de los primeros cambios que experimentamos cuando oramos es que nuestro pensamiento comienza a alinearse con la paz de Dios. La ansiedad y el miedo, que a menudo se originan en nuestra mente, empiezan a disiparse a medida que oramos y declaramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4, 6, 7, se nos enseña a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y súplica. Como resultado, la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Este versículo no solo habla de orar en tiempos de dificultad, sino también de cómo la oración puede traer paz y serenidad a nuestra mente, transformando nuestra ansiedad en confianza. Además, la oración nos ayuda a enfrentar las luchas mentales que a menudo nos dominan. Cuando nos enfrentamos a pensamientos negativos, confusión o incluso tentaciones, la oración nos arma con la verdad de Dios, permitiéndonos combatir las mentiras del enemigo. En 2 Corintios 10:5, se nos dice que debemos destruir argumentos y todo obstáculo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La oración es un arma poderosa en esta guerra espiritual, porque nos permite tomar control sobre nuestros pensamientos y obedecer a la verdad de Dios. Uno de los aspectos más profundos de la oración es que, a medida que oramos regularmente, comenzamos a pensar como Dios piensa. En Santiago 1:5, se nos invita a pedir sabiduría a Dios, quien la da abundantemente a quienes la piden. La oración se convierte en un medio a través del cual podemos recibir sabiduría divina para tomar decisiones, para entender mejor nuestra situación y para ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Al orar, no solo estamos buscando respuestas, sino también estamos buscando una transformación mental que nos permita vivir conforme a la voluntad divina. Otra de las maneras en las que la oración transforma nuestra mente es que nos ayuda a fortalecer nuestra identidad en Cristo. Cuando oramos, recordamos quiénes somos en Cristo y nos afirmamos en la verdad de su palabra. A veces, el mundo intenta definirnos a través de nuestras circunstancias, nuestros fracasos o nuestras debilidades. Sin embargo, al orar y meditar en las Escrituras, somos recordados de nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. En Efesios 2:10, se nos dice que somos hechura de Dios, creados para buenas obras. La oración nos ayuda a recordar que somos más que vencedores en Cristo, que nuestra identidad no está definida por el pasado, sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros. La oración también nos da la oportunidad de confesar nuestras debilidades y pedirle a Dios que transforme nuestras áreas más oscuras. Si somos honestos en nuestra oración, podemos traer a Dios nuestras luchas mentales y emocionales para que Él las purifique y las transforme. La confesión en oración no es solo un acto de arrepentimiento, sino también una manera de permitir que Dios renueve nuestro corazón y nuestra mente. En 1 Juan 1:9, se nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta limpieza no solo ocurre en el plano espiritual, sino también en nuestra mente, donde Dios quita las mentiras y nos llena con su verdad. La renovación de la mente es un proceso continuo. La oración es la herramienta que nos permite mantener esa transformación constante
porque siempre habrá desafíos y tentaciones que busquen desviar nuestro pensamiento de la voluntad de Dios. Sin embargo, al orar con perseverancia, estamos fortaleciendo nuestra mente para resistir y mantenernos firmes en la fe. La oración nos permite renovar nuestra mente diariamente, para que podamos vivir con sabiduría y claridad en cada situación. Finalmente, es importante entender que la oración también tiene el poder de transformar nuestras emociones. Nuestras emociones a menudo están ligadas a nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos son negativos, nuestras emociones tienden a seguir esa dirección. Pero cuando oramos y permitimos que la verdad de Dios transforme nuestra mente, nuestras emociones también comienzan a alinearse con su paz y su gozo. En Salmos 34:4-5, el salmista dice: Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no se avergonzaron. Esta es la promesa de que la oración traerá paz y liberación a nuestras emociones. La oración tiene la capacidad de cambiar nuestra forma de pensar y sentir. Y, a medida que oramos regularmente, nuestra mente es transformada, nuestras emociones son sanadas, y nuestra vida es alineada con la voluntad de Dios. Al orar, abrimos la puerta a la transformación divina y nos convertimos en personas nuevas, moldeadas por el poder de su presencia y su palabra. No subestimes el poder de la oración para renovar tu mente y transformar tu vida. La oración como refugio en tiempos de crisis. En la vida, enfrentamos momentos de crisis, adversidad y dolor. Estos momentos, aunque difíciles, son oportunidades para experimentar el poder de la oración de una manera profunda. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que, cuando enfrentaron grandes desafíos, se refugiaron en la oración para encontrar consuelo y fortaleza. La oración no solo actúa como una forma de comunicación con Dios, sino que se convierte en un refugio seguro, un lugar de descanso donde podemos depositar nuestras cargas y encontrar paz. Uno de los pasajes más poderosos que nos habla de este refugio es el Salmo 34, 17, 18. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Este versículo nos muestra que cuando clamamos a Dios en tiempos de angustia, Él nos oye, y más aún, se acerca a nosotros. La oración en momentos de crisis es un acto de fe, un reconocimiento de que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros, dispuesto a escucharnos y ayudarnos. La crisis puede adoptar muchas formas: la enfermedad, la pérdida de un ser querido, la falta de trabajo, problemas financieros, o incluso crisis emocionales o espirituales. Sin embargo, independientemente de la naturaleza de la crisis, la oración tiene el poder de aliviar la carga que sentimos. Al orar, no solo estamos buscando respuestas o soluciones inmediatas, sino que estamos depositando nuestra confianza en un Dios que sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Un Dios que entiende nuestra angustia y que está comprometido con nuestro bienestar. En Filipenses 4, 6, 7, la Biblia nos dice: Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa es fundamental cuando enfrentamos crisis. La paz de Dios, que no tiene explicación humana, nos guarda y nos protege. No importa cuán fuerte sea la tormenta que enfrentemos, la paz de Dios nos mantiene firmes, nos ayuda a ver más allá de nuestra situación y nos da esperanza. La oración también nos ayuda a reconocer la soberanía de Dios. Cuando nos enfrentamos a una crisis, es fácil que nuestros pensamientos se nublen, que nuestra visión se limite a las dificultades inmediatas. Sin embargo, al orar,
tenemos la oportunidad de recordar que Dios está en control de todas las circunstancias. En momentos de incertidumbre, la oración nos permite reafirmar nuestra fe en un Dios que no cambia, que es fiel y que siempre cumple sus promesas. Al recordar su soberanía, nuestra perspectiva cambia y la crisis deja de ser solo un obstáculo, sino una oportunidad para ver cómo Dios actúa en medio de la dificultad. Una de las razones por las cuales la oración es un refugio durante la crisis es que nos permite soltar el control. En nuestras luchas, a menudo intentamos controlar todo: nuestra situación, nuestras emociones y a veces incluso a las personas que nos rodean. Sin embargo, la oración nos invita a dejar ir el peso del control y confiar en que Dios tomará las riendas. Jesús mismo nos invita en Mateo 11, 28, 30, diciendo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Al entregar nuestras cargas a Jesús, encontramos el descanso que tanto necesitamos. La oración nos da la capacidad de soltar y descansar en la paz de Dios, sabiendo que Él tiene el control total. Es importante también entender que la oración durante la crisis no es solo un medio para buscar consuelo, sino que es un instrumento para fortalecernos en nuestra fe. Al orar en medio de la adversidad, estamos confirmando nuestra dependencia de Dios y reforzando nuestra confianza en su capacidad para obrar en cualquier circunstancia. La oración nos conecta con el poder divino, que nos fortalece, nos da sabiduría y nos guía. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo experimentó el consuelo de Dios en su debilidad, cuando Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La oración nos recuerda que, aunque somos débiles, la gracia de Dios nos sostiene y su poder se manifiesta cuando somos más vulnerables. Además, la oración en tiempos de crisis nos permite enfocar nuestra atención en lo eterno. Las crisis a menudo nos hacen perder de vista lo que realmente importa. Nos enfocamos en el problema inmediato y nos olvidamos de que nuestra vida está anclada en la eternidad. La oración nos recuerda que nuestra esperanza no está en las circunstancias temporales, sino en el amor y la promesa eterna de Dios. En 2 Corintios 4, 17, 18, se nos recuerda que nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La oración nos ancla a lo eterno, nos ayuda a ver más allá de la crisis presente y a recordar que nuestra esperanza está en Cristo. La oración también es una oportunidad para interceder por otros. En momentos de crisis personal, es fácil centrarse únicamente en nuestras propias dificultades. Sin embargo, la oración nos da la oportunidad de salir de nuestro dolor y centrarnos en las necesidades de los demás. La intercesión es un acto poderoso que no solo beneficia a aquellos por quienes oramos, sino que también nos ayuda a cultivar un corazón compasivo y generoso. En 1 Timoteo 2:1-2, Pablo nos instruye a orar por todos, incluso por aquellos en posiciones de autoridad. Esta oración por otros no solo es una forma de buscar consuelo para nosotros, sino una manera de extender el amor y la compasión de Dios a otros. Por último, la oración en tiempos de crisis es un recordatorio de la fidelidad de Dios. En cada situación difícil, Él ha estado presente, ha obrado a favor de su pueblo y ha demostrado su amor. Al orar, no solo pedimos ayuda, sino que también recordamos todas las veces que Dios ha sido fiel en el pasado. Este ejercicio de recordar su fidelidad nos da esperanza para el futuro, nos asegura que no estamos solos y nos fortalece en medio de la tormenta. La oración, por lo tanto, se convierte en un refugio en tiempos de crisis, un lugar donde encontramos consuelo, paz
fortaleza y esperanza. No importa cuán grande sea la dificultad, al orarle a Dios, sabemos que Él está cerca, listo para escucharnos y transformarnos, guiándonos en medio de la tormenta hacia la luz de su presencia. El poder de la oración en la transformación personal. La oración no solo es un medio para pedir ayuda en momentos de crisis, sino que también tiene el poder de transformar nuestra vida de manera profunda. La oración nos lleva a un lugar de introspección, reflexión y renovación espiritual, que no solo cambia nuestra relación con Dios, sino también con nosotros mismos. Cuando oramos sinceramente, comenzamos a ser más conscientes de nuestras debilidades, nuestras fortalezas y, sobre todo, de lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Uno de los aspectos más poderosos de la oración es que, a través de ella, podemos experimentar un proceso de transformación interior. La oración no se limita a expresar nuestras necesidades o deseos. También es un medio por el cual abrimos nuestras vidas a la acción de Dios. En Romanos 12:2 se nos instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos recuerda que la oración, cuando se hace con un corazón sincero, tiene el poder de renovar nuestra mente y transformar nuestro ser interior, ayudándonos a ser más como Cristo. El proceso de transformación a través de la oración no es instantáneo, ni siempre fácil. A menudo, implica un proceso gradual de santificación donde Dios trabaja en nuestro corazón, despojándonos de nuestras viejas costumbres, actitudes y pensamientos. Esto es especialmente evidente cuando oramos con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. A medida que oramos, Dios nos habla a través de su palabra, y al aplicar su verdad en nuestras vidas, comenzamos a reflejar su carácter. La oración, entonces, no solo es un acto de petición, sino un medio para escuchar y ser transformados por la voluntad divina. En Efesios 4:22-24, Pablo nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este pasaje resalta que, a medida que nos sumergimos en la oración y en la palabra de Dios, somos llamados a dejar atrás nuestro antiguo yo y ser renovados para vivir conforme a la voluntad de Dios. La oración es un acto continuo de renovación interior que nos ayuda a alejarnos de los patrones destructivos de la carne y a vivir una vida que refleja la santidad de Dios. El poder de la oración en la transformación personal también se puede ver en cómo cambia nuestra perspectiva de la vida. Cuando oramos, comenzamos a ver las situaciones de la vida a través de los ojos de Dios, y esto altera profundamente la manera en que respondemos a los desafíos. Jesús nos enseña en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo enfatiza la importancia de priorizar a Dios en nuestra vida a través de la oración, lo cual, a su vez, nos permite experimentar una transformación radical en nuestra manera de ver las prioridades de la vida. En lugar de centrarnos en las preocupaciones terrenales, la oración nos invita a poner a Dios en primer lugar, lo que cambia nuestra perspectiva y nos da una nueva forma de vivir. Además, la oración transforma nuestra relación con los demás. En lugar de ser personas que reaccionan con ira o frustración ante los demás, comenzamos a ser más comprensivos, pacientes y amables. A través de la oración, permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón, cambiando nuestra naturaleza y ayudándonos a reflejar el carácter de Cristo. En Colosenses 3:12-13, Pablo nos dice: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros,
y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La oración, entonces, nos lleva a una transformación en nuestra manera de relacionarnos con los demás, haciéndonos más semejantes a Cristo en nuestra interacción diaria. Uno de los aspectos que a menudo se pasa por alto de la oración es que, al estar en la presencia de Dios, comenzamos a experimentar una profunda paz interna. En momentos de ansiedad o estrés, la oración actúa como un bálsamo para el alma. En Filipenses 4, 6, 7, leemos: Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz de la que habla el apóstol Pablo no es una paz superficial que depende de las circunstancias, sino una paz que trasciende las dificultades externas. La oración nos conecta con esta paz interior, que es un reflejo de la presencia de Dios en nuestra vida. A través de la oración, también comenzamos a experimentar un sentido más profundo de propósito y dirección en muchos momentos de la vida, especialmente cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles. La oración nos da la claridad que necesitamos. La oración nos ayuda a alinear nuestros deseos y objetivos con los planes de Dios. Y cuando nos sometemos a su voluntad, experimentamos una paz profunda, que sabemos que estamos siguiendo el camino correcto. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La oración nos lleva a confiar en Dios para la dirección de nuestra vida, lo que a su vez trae claridad y propósito. Este proceso de transformación personal también implica que, a medida que oramos, experimentamos una mayor rendición y humildad. Al estar en la presencia de Dios, somos confrontados con nuestra propia humanidad y nuestros errores, lo que nos lleva a una actitud de humildad. En 2 Crónicas 7:14, Dios nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La oración nos lleva a un lugar de humillación y arrepentimiento, donde buscamos la santidad y el perdón, lo que resulta en una transformación continua de nuestro corazón. Finalmente, la oración no solo tiene el poder de transformarnos a nivel personal, sino que también nos impulsa a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. A medida que oramos, somos desafiados a vivir con un propósito divino, a ser luz en medio de las tinieblas y a reflejar el amor y la gracia de Dios a aquellos que nos rodean. La oración, entonces, no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que nos lleva a ser agentes activos de cambio en el mundo que nos rodea. En Mateo 5:16, Jesús nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La oración nos transforma para ser testigos vivos del poder de Dios en el mundo. La oración, entonces, no solo es un medio para pedir a Dios en tiempos de necesidad, sino un instrumento poderoso de transformación personal. Nos cambia desde adentro hacia afuera, ayudándonos a ser más como Cristo y a vivir una vida llena de propósito, paz y dirección. La oración como transformación continua. Hemos recorrido un viaje profundo a través del poder oculto de la oración, y en este punto, nos encontramos ante una revelación fundamental. La oración no es solo un acto de petición, sino una poderosa herramienta de transformación continua en nuestras vidas. A través de la oración, no solo hablamos con Dios, sino que permitimos que Él moldee nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras vidas. Cada vez que oramos, estamos abriendo una puerta al cambio y a la renovación.
un proceso que nunca se detiene mientras busquemos crecer más cerca de Él. Es importante recordar que la oración no es solo para los momentos de crisis o desesperación. Como hemos visto, la oración se convierte en un medio constante por el cual podemos ser transformados a lo largo de nuestra vida. Es en la intimidad de la oración donde nuestros corazones encuentran paz, nuestros pensamientos se alinean con la voluntad divina y nuestras acciones se reflejan en el amor y la gracia de Cristo. Cada palabra que oramos es un paso hacia esa transformación que Dios desea realizar en nosotros. Y cada vez que nos acercamos a Él, estamos más cerca de ser la persona que Él ha llamado a ser. Al comprender el poder oculto de la oración, nos damos cuenta de que no solo oramos para que Dios intervenga en nuestras vidas, sino para abrir nuestros corazones a su intervención. La oración nos permite alinearnos con sus propósitos, escuchar su voz y experimentar el cambio real que proviene de estar en su presencia. Nos transforma, nos renueva y nos guía hacia una vida plena y abundante, reflejando su amor y su voluntad en cada aspecto de nuestra existencia. Es por esto que cada vez que oramos, no debemos subestimar el impacto que puede tener en nuestra vida. La oración no es solo palabras al aire, sino un acto de fe que abre caminos para lo sobrenatural. Dios se comunica con nosotros a través de su palabra y de nuestro tiempo de oración, y al escucharlo y responder, somos cada vez más transformados. La oración es el proceso continuo por el cual somos moldeados a la imagen de Cristo. Y mientras más nos entreguemos a este proceso, más experimentaremos la paz, la sabiduría y el propósito que solo Él puede brindarnos. Quiero felicitar a todos aquellos que han llegado hasta aquí, porque han demostrado un corazón dispuesto a entender y abrazar el poder de la oración en su vida. Al tomar esta enseñanza, has abierto una puerta de transformación en tu vida espiritual. Y lo que has aprendido aquí es solo el comienzo de una relación más profunda con Dios. Mi oración es que cada vez que te sumerjas en la oración, sientas su presencia de manera más tangible y que su poder transformador te lleve a lugares que nunca imaginaste. Así que, mientras te despides de este mensaje, recuerda que la oración es el vehículo de tu transformación. No importa las circunstancias que enfrentes o las dudas que puedas tener, la oración siempre será el puente hacia la paz, la dirección y la fortaleza que solo Dios puede ofrecerte. Ahora, más que nunca, es el momento de orar con todo tu ser, confiando en que Dios está obrando en ti. Si has sido tocado por este mensaje, te animo a compartirlo con otros, para que juntos podamos expandir este poder transformador de la oración a más corazones. Y si has llegado hasta aquí, te invito a dejar un comentario con la frase «La oración transforma mi vida», para que, a través de esta declaración, sigas fortaleciendo tu conexión con lo divino. Y recuerda, la oración es una puerta abierta para todos aquellos que buscan un cambio real y duradero en su vida. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso de este viaje de transformación.